Hola, soy el pastor Jonathan Mesa y es una alegría que compartamos este repaso de escuela sabática titulado ¿Por qué se necesita interpretación? ¿Te pasó alguna vez de escuchar a alguien decir lo siguiente? Yo todos los días abro la Biblia al azar y con los ojos cerrados pongo el dedo en la hoja. Después leo el versículo y sé que esa es la voluntad de Dios para mi día. Qué gran error, ¿verdad? ¿Cuánto mal nos puede hacer leer un texto de esa manera? Las conclusiones pueden llegar a ser terribles. Esta semana estaremos viendo el valor de la interpretación bíblica correcta para cada uno de nosotros. Para interpretar correctamente la Biblia es adecuado tener en cuenta algunos factores importantes. Uno de ellos son las presuposiciones. Según el diccionario, significa juicio o valoración que se hacen con anterioridad a tener certeza. Por ejemplo, en el camino de Emaús, que aparece en Lucas capítulo 24, versículo del 13 en adelante, los discípulos debatían sobre la identidad de Jesús, si era el Mesías o un profeta. Dudaban de que sea el Mesías por la manera en que había muerto. No asociaban a Cristo con un siervo sufriente. La expectativa mesiánica que tenían era que redimiera a Israel. Jesús en ese momento caminaba con ellos, pero no lo reconocían. Luego se les aparece y prácticamente les dice, olvídense de sus ideas preconcebidas o presuposiciones y recuerden que yo soy el Mesías profetizado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en el Antiguo Testamento, y que iba a resucitar al tercer día. Les abrió la mente sobre estos temas que habían malinterpretado y que presuponían. El deseado de todas las gentes, página 739, dice sobre este relato lo siguiente. Empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las escrituras las concernientes a él. Si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo no habrían deseado más, pero era necesario que se comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estas. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Jesús deseaba que ellos presten atención a las Escrituras y que esa sea la base para interpretar correctamente, no sus presuposiciones instaladas por una errada expectativa mesiánica. Nadie se acerca al texto bíblico con la mente vacía, eso es una realidad. No es posible alcanzar la objetividad absoluta. Pero el Espíritu Santo nos puede ayudar a corregir nuestras limitadas expectativas y estudiarla con una mente abierta y un corazón honesto. Otro factor importante es la hermenéutica, que consta en el arte o habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar los textos bíblicos. Al introducirnos en este mundo es importante tener en cuenta que la Biblia se escribió en idiomas muy distintos al español. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo bíblico, con algunos pasajes en arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. También es importante entender que las traducciones al español son interpretaciones, en la que en algunos casos encontramos presuposiciones teológicas del intérprete. Además, es importante entender que la Biblia se escribió en otro contexto histórico. Por ejemplo, si leo los Evangelios, nuestro desafío es comprender qué significó en el siglo I para luego aplicarlo al siglo XXI. Pero de este último punto hablaremos un poco más la lección de la semana que viene. Si el único acceso que tenés son las versiones al español, no te aflijas. No necesitas saber hebreo, arameo y griego para entender las verdades fundamentales de la Biblia. Por eso, te voy a dejar un secreto, a vos que lees la Biblia al español. Hay dos tipos de traducciones. Las literales, que son las que intentan traducir el texto palabra por palabra lo más cerca posibles a los idiomas bíblicos. Algunas versiones de estas son la Reina Valera, desde su edición 1909 hasta la 1995, la Nácar Colunga, la Biblia del Peregrino o la Biblia de Jerusalén. La ventaja es que se acerca mucho más a los idiomas bíblicos y permite a los lectores familiarizarse con ellos. Su debilidad es que en alguna traducción palabra por palabra se originan frases difíciles de comprender. También existen las traducciones dinámicas. Estas no están tan preocupadas en la fraseología original.
Algunas de estas son Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Traducción al lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, y la ventaja es que son más fáciles de entender, y la debilidad es que involucran mayor interpretación por parte de los traductores. Por eso te sugiero un ejercicio. En internet encontramos páginas en las cuales aparecen varias traducciones al español. Aprovecha esto y comparalas. Y si te interesa saber más de las versiones al español, te invito a que leas el capítulo Cómo elegir una versión de la Biblia del libro Interpretación de las Sagradas Escrituras, Preguntas y Respuestas Bíblicas. El tercer factor importante es la cultura en la que se escribió la Biblia. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritores inspirados de las Escrituras comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o no impide que suceda, como por ejemplo el endurecimiento del corazón del faraón. También tenemos el ejemplo de Pablo en Hechos 17, cuando evangelizó a los atenienses, quienes su cultura se desprendía de la filosofía griega. Pablo se tuvo que poner los lentes de la cultura ateniense y explicar el evangelio de Jesús, algo verdaderamente complicado, pero utilizó una estrategia evangelística muy inteligente, que nos es útil hasta en la actualidad también. Lo primero es empaparse de la cultura que luego se va a evangelizar. Lo segundo es que él intentó ganarse el público mostrando algunos puntos en común. Por ejemplo, Pablo era religioso y ellos también eran religiosos. Lo tercero es que utilizó realidades cotidianas de ellos para explicarle la verdad de Jesús. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, algunos aceptaron el evangelio de Jesús que predicaba Pablo. Por eso, aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo, en culturas muy diferentes a las nuestras, las verdades que contienen son tan relevantes para nosotros hoy como para los primeros receptores. El último factor importante es nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado puede llegar a afectar nuestra capacidad de interpretar las Escrituras. En una campaña de evangelismo en la provincia de San Luis, en Argentina, conocí a Marta. Ella era una señora de otra denominación, frustrada porque fruto de las malas interpretaciones de su iglesia había entendido que no tenía el Espíritu Santo. Ella estaba muy motivada de estudiar la Biblia, porque tampoco la leían mucho en la iglesia. Pasó el tiempo y llegamos a la hoja del sábado como día de reposo, y lo aceptó. Comenzó a guardar el sábado, no trabajaba más y ese día lo hizo especial. Luego llegamos a la hoja del bautismo, pero lamentablemente no aceptó dejar su religión. La razón: tenía muchas amigas en la otra iglesia, por eso no quería dejarla. El orgullo, el autoengaño y la duda llevan a una actitud de distanciamiento hacia Dios y la Biblia, que seguramente llevará a la desobediencia, es decir, a la falta de voluntad para seguir la voluntad revelada de Dios. Vimos algunos factores para interpretar las Escrituras, pero ¿por qué es importante interpretarlas correctamente? Para responder esa pregunta nos acompaña Patricia Dupertuis. Ella es directora de la Escuela Sabática de la Iglesia de Loma Linda en Chaco. Un cordial saludos a todos y cada uno, espero que se encuentren bien en compañía de Dios. El tema de hoy es ¿por qué es importante interpretar bien las Escrituras? Como dice en 2 de Pedro 3, 15 y 16, sobre todo el versículo 16, dice: hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. El problema de interpretar mal las Escrituras es que justamente las podemos torcer, o se tuercen, o encontramos un camino torcido que nos lleva a la perdición. Tenemos que basarnos siempre y tener en cuenta los principios de toda escritura, sola escritura y prima escritura. La Biblia basta a sí misma, es suficiente como parámetro de guía, y ha sido tan sabio Dios al momento de inspirar a los escritores que solo la Biblia puede interpretarse a sí misma y no necesita ningún otro intérprete. Cuando nosotros la queremos interpretar según nuestros puntos de vista, torcemos las Escrituras y transformamos el texto en un pretexto porque lo sacamos normalmente fuera de contexto. Por lo tanto, no debemos de perder de vista que Dios ha sido lo suficientemente y
amorosamente sabio para darnos un parámetro de guía para nuestras vidas, y en eso solamente tenemos que ser muy constantes y cuidadosos en el estudio para poder aprender, siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo. La misma Biblia nos va a ayudar a interpretarla. Muy bien, gracias Patricia. En verdad, una correcta interpretación bíblica es clave para la salud teológica y misiológica de la Iglesia. Elena de White nos dice lo siguiente en Mensaje para los Jóvenes, página 183. En el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian las Escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Al sentarse, el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de Él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. Por eso, en este momento, los invito a compartir una oración. Señor, muchas gracias por preocuparte por nuestra salvación. Ayúdanos a interpretar correctamente tu palabra. Iluminanos por medio del Espíritu Santo y ayúdanos a acercarnos a tu palabra con nuestra mente y corazón libre de presuposiciones. En el nombre de Jesús, amén. Voy a dejarte algunas preguntas para reflexionar. ¿Recordás alguna presuposición que hayas corregido? ¿De qué manera afecta el pecado nuestra forma de leer la Biblia? Si esta escuela sabática fue de bendición para tu vida, no olvides compartirla con tus amigos. Envíaselas, en especial a cada persona de tu lista de Orar para Salvar. Y no te olvides de orar por ellos. Que Dios te bendiga.